Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Beren Saat ha dejado entrever que la llegada de un personaje del pasado la tiene más que incómoda. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, la actriz turca no está nada feliz con el regreso de alguien que marcó profundamente su vida, tanto en la pantalla como fuera de ella. Todo comenzó hace unos días, cuando en una entrevista promocional Beren, con una sonrisa tensa, comentó algo que desató miles de comentarios en redes sociales. No siempre es fácil trabajar con alguien que te recuerda lo que fuiste, dijo mirando hacia abajo, mientras jugaba nerviosamente con sus manos. Los fans inmediatamente relacionaron sus palabras con el regreso de su antiguo compañero de escena y expareja, Can Demir, un actor que vuelve a la misma producción donde Beren brilla como protagonista. Según fuentes cercanas al equipo de grabación, la tensión se siente en el aire. No se saludan mucho. Ella mantiene la distancia, y él intenta actuar con naturalidad, pero se nota que algo pasó entre ellos, comentó un miembro del equipo que prefirió mantenerse en el anonimato. En el set, todos hablan de la mirada fría que Beren le lanzó a Can durante la primera lectura de guión. Fue como una escena de telenovela, pero real, dijo una maquilladora entre risas. Can, por su parte, no se quedó callado. En una reciente aparición en un programa de televisión, respondió con un tono tranquilo pero firme: no tengo ningún problema con nadie. El pasado está en el pasado. Yo estoy aquí para trabajar. Sin embargo, sus ojos decían otra cosa. Los espectadores más atentos notaron un brillo nostálgico cuando el presentador mencionó a Beren. En las redes, los fanáticos se dividieron. Algunos defienden a Beren y aseguran que es completamente comprensible su incomodidad. Otros creen que ella aún tiene sentimientos no resueltos. Si de verdad no te importa a alguien, no reaccionas así, escribió un usuario en Twitter. Beren todavía lo ama, solo que no lo quiere admitir, comentó otro, mientras el hashtag #BerenIcan otra vez se volvió tendencia. Lo más sorprendente vino después, cuando en una entrevista con una revista digital, Beren fue consultada directamente sobre el tema. Su respuesta, breve pero contundente, encendió aún más la polémica: algunas presencias te recuerdan heridas que ya no quieres tocar. Esa frase bastó para desatar miles de interpretaciones. ¿Estaba hablando de Can? ¿De su personaje? ¿O de algo más profundo? Esa misma noche, Can publicó una historia en Instagram con la canción Te extraño de Ricky Martin, junto a una foto en blanco y negro mirando al mar. Los seguidores no tardaron en conectar los puntos. Eso va para ella, seguro, escribieron en los comentarios. Pero otros creen que solo fue una coincidencia, aunque en el mundo del espectáculo, las coincidencias son raras. Sin embargo, lo que parecía solo un intercambio de indirectas pronto se transformó en un verdadero huracán mediático. Los portales de entretenimiento comenzaron a publicar titulares como Beren y Can, el reencuentro más tenso del año, o el amor y el rencor vuelven al set. Las redes explotaron con teorías, compilaciones de videos antiguos y comparaciones entre las miradas que ambos intercambiaban cuando eran pareja y las que ahora se daban frente a las cámaras. Un periodista que asistió al rodaje afirmó que durante una de las escenas más intensas, donde sus personajes debían discutir, la tensión fue tan real que el director decidió mantener la primera toma. No hubo necesidad de repetirla, dijo. Era pura emoción. No sabíamos si estaban actuando o realmente sacando todo lo que llevaban dentro. Mientras tanto, los fans comenzaron a revivir viejas entrevistas de cuando Beren y Can eran pareja. En una de ellas, él decía con una sonrisa: ella es la persona más talentosa y complicada que conozco, y eso me encanta. Ahora, esas palabras suenan como un eco distante de algo que ambos parecen querer olvidar. A pesar de todo, la serie está atrayendo una atención enorme. Las visualizaciones del tráiler se dispararon, y los productores, aunque discretamente, parecen encantados con la situación. El drama vende, dentro y fuera de la pantalla, comentó un ejecutivo de la cadena. Si el público siente que hay algo real entre ellos, se conectan más con la historia. Sin embargo, Beren no parece disfrutar de ese tipo de publicidad. En un evento reciente, al ser abordada por los periodistas, se limitó a sonreír educadamente y decir: no todo lo que se ve o se dice es verdad. A veces el silencio es la mejor respuesta.
Su serenidad aparente contrastaba con el brillo en sus ojos, como si las emociones estuvieran contenidas detrás de una muralla de profesionalismo. Por otro lado, Khan ha adoptado una estrategia más abierta. Publica fotos del rodaje, bromas con el equipo y frases motivacionales. En una de sus publicaciones escribió, "El arte cura lo que el pasado no pudo". Los seguidores interpretaron ese mensaje como una confesión velada, y los comentarios se llenaron de corazones y especulaciones. Incluso algunos compañeros del elenco han notado que, aunque tratan de mantener la distancia, hay momentos en los que una mirada los delata. Es imposible fingir que no hay historia entre ellos, confesó uno de los técnicos. Cuando se miran, el tiempo parece detenerse. Es como si el pasado aún respirara entre los dos. El rodaje continúa, y cada semana surgen nuevos rumores. Algunos aseguran que una escena romántica próxima a grabarse podría reavivar viejas emociones. Otros dicen que Beren ha pedido modificar ciertas líneas del guión para evitar situaciones incómodas. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es evidente es que la química, esa mezcla explosiva de amor, resentimiento y nostalgia, sigue intacta. Los medios internacionales también han comenzado a interesarse en la historia. Revistas españolas e italianas publicaron artículos titulados El amor imposible de Beren Saat y Pasión y orgullo en el set turco. La actriz, reconocida por su elegancia y expresión, ha evitado dar más declaraciones, mientras que Khan se muestra cada vez más cómodo ante los flashes. Una fuente cercana al círculo de Beren aseguró que la actriz atraviesa un momento de introspección profunda. Está más enfocada en su trabajo, pero este reencuentro la ha removido mucho. Ella no quería enfrentarse a ciertas emociones que creía superadas. Y ahora, cada día en el set, es como abrir una herida antigua. Lo cierto es que, detrás de cámaras, nadie puede negar que algo se mueve entre ellos. Puede que no sea amor, puede que no sea odio, pero es una energía intensa, viva, que se siente incluso en el ambiente. Algunos miembros del equipo dicen que después de grabar ciertas escenas, Beren suele quedarse en silencio, mirando el vacío, como si buscara en su mente una versión de sí misma que ya no existe. Y así, mientras el público espera con ansias el estreno de la serie, el misterio crece. ¿Será posible que la ficción logre sanar lo que la vida rompió? ¿O el pasado volverá a imponerse con más fuerza que nunca? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, los fans siguen especulando, los medios no dejan de hablar, y cada gesto, cada publicación, cada mirada entre Beren y Khan se analiza como si fuera una pista de algo mucho más grande. En el mundo del espectáculo, donde todo puede ser una estrategia o una verdad disfrazada, esta historia se ha convertido en un fenómeno. Una cosa es segura, este reencuentro no dejará indiferente a nadie. Porque a veces, las historias más intensas no se escriben en los guiones, sino en los corazones de quienes se atreven a mirarse de nuevo, aunque duela. Así que queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que entre Beren y Khan aún hay sentimientos ocultos? ¿O simplemente es una historia del pasado que se resiste a morir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video para no perderse las próximas noticias más candentes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video. Formon Out.